Pero Pablo ora, oiga, Pablo ora para que Dios abra los ojos. Dice la palabra del Señor. ¿Lo tenemos ahí? Lucas capítulo 12, versículos 4 y 5. El tema de ahora es bien amistoso, ¿verdad? La condenación en el infierno. Dígalo conmigo. La condenación en el infierno. Digo yo, con estos temas y con estas cosas que la Biblia nos presenta, ¿por qué nosotros tenemos que estar afligidos por otras cosas? Si esto es, amados hermanos, esto es increíble, pues es una bendición para mí volverlos a estudiar y ver cosas y seguir aprendiendo cosas que estaban allí, pues que no se las enseña nadie más que la Biblia ahí a sus ojos. Y espero en el Señor que hoy nos enriquezcamos ahora, y los que no están seguros, pues aseguren, se afiancen del Señor, porque como dice mi esposa, Cristo viene pronto, ¿verdad? Y mi galardón conmigo, dice el Señor. Pero no solo eso, sino que la consecuencia de aquellos que no escucharon su palabra viene con Él. Lo tenemos ahí. Lucas capítulo 12, vamos a leer dos versículos, versículos 4 y 5. Y leemos la palabra y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada pueden hacer. Vamos a leerlo de nuevo. Vamos al 4, por favor. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Oh, buen Dios y Padre nuestro, en esta tarde noche, Señor, estamos en tu casa. Te suplicamos que nos hables del corazón, que nos permitas, Padre, desarrollar este tema y aprender de él y tomar ánimo, Señor. Tomar ánimo porque sabemos que estamos contigo, Señor, porque junto con el infierno, Padre, viene para tus hijos la bendición del cielo, Padre. Aquellos que no te conocen, Padre, y siguen caminando en esta tierra, cual si nunca fueran a dar cuentas, un día estarán delante de ti, Señor. No hay hombre o mujer sobre la faz de la tierra que pueda perderse ese día. Gracias, Padre. Háblanos al corazón, te lo suplicamos. Hoy descansamos en ti, Señor. Eres nuestro Rey y nuestro Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Amados, mire, cuando usted se pone a leer la Biblia, ¿cuántos han leído la Biblia en esta semana? Levante la mano. Los otros no. Levántela, por favor. Quiero saber quiénes han leído la Biblia, pero no porque estaban en un culto, no, porque ustedes la agarraron y la leyeron. Aleluya. A los otros les tienen tarea. Léalo todos los días, hermano, por favor. Cuando nosotros vamos a la Biblia y comenzamos a leer la Biblia, pero dejamos que la Biblia hable, porque a veces los predicadores somos tan creativos, ¿verdad?, que hablamos otras cosas y no llevamos el verdadero evangelio. Entonces, cuando usted entra a la Biblia, comienza a darse cuenta que lo que Dios quiere, y toda la historia bíblica es una historia redentora. Es una historia, ¿cómo? Redentora. Dios rescatando lo que se había perdido. Eso es lo que dijo el Señor Jesucristo, que había venido. He venido a rescatar y a salvar lo que se había perdido. Mas, sin embargo, en el camino de conocer al Señor o de predicar el Evangelio, nos vamos dando cuenta que Dios, oiga, ponga atención a esto, Dios es la fuente abundante de toda bendición. Oiga esto, Dios, dígalo conmigo, Dios es la fuente abundante e interminable de toda bendición. Entonces, en ese camino que uno va tratando de entender el Evangelio, se va dando cuenta de la tremenda bendición que Dios tiene para sus hijos y las promesas. Pero a veces nos perdemos en las promesas, nos perdemos en las proposiciones de Dios, nos perdemos en la grandeza de Dios por querer tener algo y traerlo a esta tierra, que perdemos el Evangelio, perdemos el propósito y vamos nosotros buscando a la iglesia, vamos buscando al Señor para bendición, y muchos de aquí, yo quisiera hacerles una pregunta personal y que
que pudiésemos estar ahí o que el Espíritu Santo le pregunte a usted ahora en este instante, si usted muriera en este instante, ¿está seguro que verá los ojos de Dios como redentor? Porque que va a ver los ojos de Dios, los va a ver. Todo ser humano va a ver los ojos de Dios, pero uno lo va a ver como juez justo y el otro lo va a ver como su redentor amado. Es una gran diferencia. Entonces, en esa oferta que usted encuentra por todos lados, oferta de bendición, se pierde el evangelio. Y mucha gente busca la bendición. Hace un corito ahí, busca la bendición de Dios, ¿verdad? Pero no entiende que la verdadera bendición es Dios mismo. Y que sin esa bendición no tenemos esperanza de las mejores cosas. Y fíjense que lo que la Biblia dice que es añadidura, porque toda la bendición, amados, su carro, su casa, su familia es añadidura. Porque el regalo principal de Dios es la salvación, el redimirnos, es acercarnos a Él y asegurarnos un lugar. Se recuerda que el Señor Jesucristo dijo, en la casa de mi Padre, ¿qué dice? Muchas moradas hoy. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Entonces tenemos que asegurarnos que vamos a tener un lugar en esa casa hermosa, porque si no tenemos lugar en esa casa hermosa, miren, no importa cuántas ofertas de bendición le hagan a usted. El problema es que todos nosotros tenemos una cita. Póngame atención, por favor. Todos nosotros tenemos una cita. Búsquela, por favor. Está en Hebreos capítulo 9, versículo 27. Usualmente yo se los digo de memoria, pero yo quiero que sus ojos puedan ver ese versículo, por favor. Y puedan darse cuenta que esa cita la tiene usted. Primero con un caballero que lo presentan, ¿verdad? Lo presentan como con una túnica, con una hoz y como un esqueleto de pie. Hablo de la muerte. No sé cómo será, amados. No sé cómo será. Pero tenemos una cita con la muerte. Si Cristo no viene pronto. Antes de eso. Entonces, ¿lo tiene ahí? Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido. Oiga lo que está establecido, por favor. Para los hombres y mujeres. ¿Que qué? Que mueran una vez. Y después de esto, el juicio. Que mueran una vez, no dos, no tres, una vez e inmediatamente después el juicio. ¿Cuál es la cita? Una cita con la muerte. Ahí usted escucha en las noticias que se está tratando de bajar la tasa de mortalidad en cierto aspecto. Mire, la tasa de mortalidad no baja, siempre es el 100%, siempre. Todo el que nace va a morir, 100%. Y no nos preocupamos porque inmediatamente después de la muerte para nosotros vendrá el juicio. ¿Y de qué se nos acusa? Juan capítulo 3, versículo 18, por favor. Juan capítulo 3, versículo 18. Y vea, por favor, porque esto es lo que se nos va a acusar. Todos, yo sé que todos y la mayoría se saben Juan 3:16 de memoria, ¿verdad? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero pasamos de largo el resto. Mire lo que dice el versículo 18. Póngale mucha atención. El que en Él cree, ¿qué dice ahí? No es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. No dice que será condenado, sino que habla del estado de todas las personas, que estamos muertos en delitos y pecados. Ya ha sido condenado. ¿Pero por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Cuando nosotros partamos, amados hermanos, se va a determinar si usted ha puesto su confianza en Cristo o no ha puesto su confianza en Cristo. Y la cuestión, amados, es que la muerte es una separación. La muerte es una separación. Diga conmigo, la muerte es una separación. Y usted la puede diferenciar de tres maneras, amados hermanos. Evidentemente, la muerte física, ¿no? La que es percibible para todos. Pero también hay una muerte que es espiritual. ¿Cuál es? Así estábamos antes de conocer a Cristo. Una vida normal sin Dios.
Gozamos de la gracia común. Se recuerda el concepto de gracia común. El sol sale para todos, ¿verdad? Dios bendice a todas las personas con la naturaleza, con las oportunidades, etc. Pero hay una tercera muerte, que es la muerte eterna. Y siempre, amados hermanos, una separación de Dios. Pero el problema es que esta separación de Dios no es absoluta. Y ponga atención a esto, por favor. ¿Por qué? Porque Dios es omnipresente, ¿sí? De donde el inconverso se separa de Dios, el que muere en sus pecados se separa de Dios, no de Dios, se separa de su misericordia, se separa de su gracia, se separa de su amor, pero no se separa del Dios juez, no se separa del Dios justo. En el infierno, el tormento más grande de los que están allí no es el diablo, porque el diablo no está ahí, es Dios. Porque es Dios quien está aplicando el castigo a todos los incrédulos. Amados hermanos, una vez estábamos acá en la iglesia y yo les pregunté, ¿somos salvos? ¿Y de qué somos salvos? Y alguien levantó la mano y dijo, del diablo, de mi esposa. No, somos salvos de Dios, de la ira de Dios. Y cuando morimos sin Dios, no es que vamos a dejar de ver a Dios. Es que los que van al infierno siguen viendo a Dios. Se puede pensar usted, ¿puede hacer en su mente vivir un día sin la misericordia de Dios? En la gracia común gozamos de la misericordia de Dios cuando no conocíamos a Cristo. Sí, Dios nos bendice a todos. Pero allá en el infierno no habrá gracia de ningún tipo. No habrá misericordia, pero sí habrá justicia. Y es Dios el que seguirá aplicando el castigo. Y es un castigo eterno. ¿Y por qué es eterno? Porque el pecador ha faltado delante de un Dios eterno y santo. Amados, cuando nosotros vamos a Dios, la santidad de Dios nos envuelve. Pero la gente que está en el infierno, la santidad de Dios les acusa. Porque les muestra todo lo que no fueron. Y al estar allí, no hay más esperanza. Y ese es el problema más grande de la muerte eterna. Que vamos a ver a Dios. Es como cuando usted no quiere ver a alguien porque le debe algo, porque se dio cuenta que usted dijo o que usted hizo algo y de repente lo dejan solo con esta persona. Y usted le tiene miedo o le tiene vergüenza, pero a Dios lo va a tener enfrente. Para Dios, dice la Escritura, que Dios es Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Cuando se dijo esto, cuando el Señor Jesucristo dijo esto, Abraham, Isaac y Jacob ya estaban muertos. Dice, porque yo no soy Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos viven. En otras palabras, la gente que está en el cielo está delante de Dios, y la gente que está en el infierno está delante de Dios. Nadie se va a librar de Dios. ¿Se comprende ese concepto, iglesia? Y por eso es que es tan importante que no nos callemos. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Pero si esa iglesia está con los labios cerrados, no hay manera que rescatemos de esta condenación. Ahora, la muerte nos lleva, amados hermanos, a rendir cuentas. Busque por favor 1 Corintios capítulo 15, versículo 26. 1 Corintios 15, versículo 26, por favor. Tenemos nosotros que rendir cuentas. Fíjense que de repente nosotros, el mundo, cree que no tiene que rendirle cuentas. No, yo no creo en Dios, yo no soy creyente, yo no asisto en la iglesia. Por eso no me gusta asistir a la iglesia, porque eso de que Dios me va a juzgar no me gusta. Eso de que me estén viendo, de que estén viendo lo que yo hago y alguien se asuste de mis pecados, no me gusta. Por eso yo no voy, por eso voy a la iglesia, pero yo solo le digo al pastor, yo vengo pero sin compromisos, pastor, sin compromisos. Ok, está bien, no hay problema. No hay problema. Yo le quiero preguntar algo. Y contéstese usted solo. Las últimas 5, oiga bien, las últimas 5 decisiones que nacieron no de su obediencia a Dios, sino que de su corazón pecaminoso, ¿cómo le fue?
la última vez que decidió ser infiel, la última vez que decidió robar, la última vez que decidió insultar, la última vez que decidió hacer algo malo. Piénselo, ¿cómo le fue? Y así le va a seguir yendo sin Dios. Y usted lo hace delante de los ojos de Dios. 1 Corintios 15, versículo 26. Y el postrer enemigo, oiga esto, y el postrer enemigo que será destruido es ¿qué? La muerte. Algunos dicen, ay no, mejor me quiero morir. Estás pidiendo los brazos de tu enemigo y tu enemigo te va a llevar a dar cuenta a Dios. No es ninguna salida. Nos lleva, por decirlo así, a otra dimensión. Y se acuerda usted que la iglesia tradicional, la iglesia católica, habla del purgatorio. ¿Cuántos se recuerdan del purgatorio? ¿Verdad? Ellos creen que al morir alguien y por su imperfección y por sus pecados, pues va a un lugar transitorio que se llama, ¿cómo se llama? El purgatorio. Y entonces pasa un tiempo ahí y usted literal, como se llama, purga sus pecados. Lo tienen ahí en sufrimiento leve, ¿verdad? Por algunos cientos de años y ya después cuando usted ha sido purificado, entonces usted asciende al cielo. Quiero decirle, amados hermanos, eso no lo enseña la Biblia. No lo va a encontrar por ningún lado. Mas sí habla la Biblia de un estado transitorio. Oiga bien, por favor, de un estado transitorio para impíos y para creyentes. ¿Está conmigo? ¿Un estado qué? Transitorio, intermedio. Ahora, el problema que la muerte nos lleva a ese estado de transición, y ese estado de transición es la existencia consciente entre la muerte física y la resurrección eterna. Se parece al purgatorio, pero no es así, porque usted entra. Si usted es creyente, entra a eso transitorio y de ahí no va a ser regresado. Y si usted entra como impío, entra a esa situación transitoria, pero tampoco va a ser regresado. ¿Cómo así, pastor? ¿Cuántos sabían eso? Un momento de transición. Ahora, cuando el impío muere, va, diga conmigo, al Hades. Diga conmigo, al Hades, lo que nosotros conocemos como el infierno. El texto que nosotros leímos dice, no le tengas miedo al que te puede matar, hombre, porque nada más puede hacer. ¿Qué no puede hacer el hombre? Te mato, pum, se acabó. Sino que tenle miedo a aquel que te puede quitar la vida y te puede echar al infierno. O sea que te puede seguir castigando por la eternidad. Cuando de repente nuestra justicia da risa, ¿verdad? Que agarran a una persona y lo condenan a 8 cadenas perpetuas. Y uno dice, ¿y cómo? ¿Y cuándo la va a pagar, verdad? ¿Por qué? Ellos se está tratando de demostrar que cada delito tiene su propia condena. Lo están condenando por asesinos. Si asesinó 5 veces, pues digamos así, 5 cadenas perpetuas, por decir algo. Eso es lo que se quiere mostrar, que no hubo un delito que no se juzgó. Mas, sin embargo, el hombre no puede hacer que alguien pague 2 cadenas perpetuas. Pero Dios sí. ¿Se comprende eso? Dios sí se lo lleva de aquí, lo manda a ese estado transitorio que es el Hades o el infierno y hace que el impío pague por la eternidad el pecado que ha cometido. Y nosotros tenemos que entender, amados hermanos, tenemos que saber. ¿Y por qué pastor dice que es transitorio? Porque la Biblia dice, amados hermanos, que al final, oiga esto, el Hades y la tierra va a entregar sus muertos, ¿sí? Sus muertos. Y entonces grandes y pequeños van a ser juzgados en el juicio del gran trono blanco. De allí, oiga esto, a eso la Biblia le llama la segunda resurrección que está en Apocalipsis capítulo 21, pero no lo busque. Y entonces de allí ellos resucitan con cuerpos capacitados, oiga bien, con cuerpos capacitados para entrar a su lugar eterno. Y el lugar eterno para los impíos se llama el lago de fuego. O sea que todos los que estaban en el infierno van a salir del infierno con cuerpos. Porque mientras estamos acá, la muerte se lleva su cuerpo.
pero su espíritu va a su destino eterno. Primero, en la transición, si usted es creyente, va al cielo, ausentes del cuerpo, presentes al Señor, ¿sí? Pero luego nosotros vamos a regresar a tomar un cuerpo acá. Después, cuando toda la historia de la humanidad haya terminado, la Biblia dice, y estoy tratando de resumir para poder ver lo que quiero, va a bajar del cielo una ciudad hermosa. ¿Alguien sabe cómo se llama la ciudad? La Nueva Jerusalén. Va a bajar del cielo y todos los creyentes vamos a vivir con Dios y con Jesucristo en ese lugar eterno. Me decía Valerie, ¿y por qué no nos quedamos de un solo en el cielo? Me dijo. Pues sí, porque todos tenemos la idea del cielo y que ha de ser increíble, hermoso. Pero la Biblia se encarga de describir no el cielo, sino que se encarga de darnos ciertas señales de la Nueva Jerusalén, de la ciudad donde nosotros vamos a morar eternamente. Pero amados hermanos, el infierno, y luego trasladado al lago de fuego, es un lugar eterno de castigo. En el capítulo 16 de Lucas, no lo busque por favor, Dios, el Señor Jesucristo, cuenta una historia. Para algunos es una parábola, sea parábola o sea historia, pues Él nos permite tener cierta idea de cómo es el infierno. Resulta que un hombre, un rico que se llamaba Lázaro, ¿verdad? Que no es el mismo que resucitó el Señor, valga. Él hacía fiesta. Y en la puerta del rico estaba, el Lázaro era el mendigo. ¿Sí? Y entonces el mendigo estaba a las puertas de este rico. Este hacía fiestas seguido y comía de las migajas que se caían de la mesa del rico. E inclusive era tan miserable la vida de esta persona, porque estaba enfermo por muchas cosas, que los perros llegaban y le lamían las heridas. Es decir, que los perros trataban mejor al mendigo que el rico, ¿verdad? Porque los perros hacían con él lo que harían con ellos mismos, ¿verdad? Al final, la Biblia dice que se murió Lázaro. Y hay una porción increíble ahí, hermosa, amados hermanos, que la Biblia dice que cuando él murió, los ángeles fueron por él y se lo llevaron. Cuando el rico murió, fue sepultado. La muerte se hizo cargo de los dos cuerpos. Pero los ángeles llegaron a traer el alma de Lázaro y al rico lo enterraron. Y yo supongo, esta es locura mía, que si los ángeles lo llegaron a traer, ¿quiénes habrán ido a traer al rico? ¿Quién se le imagina a usted? Los demonios, ¿verdad? Eso es lo que yo creo. No, la Biblia no aclara eso. Y de repente, el rico, después de toda su grandeza, se encuentra en un lugar sufriendo. Y era un rico religioso, fíjese. Porque de lejos pudo ver a Abraham. Y entonces el rico le gritó a Abraham: Padre Abraham. O sea, él era un judío. Él vivía su religión. Porque le cuento, la religión no salva a nadie. No importa al cual usted pertenezca, la religión no salva a nadie. Padre Abraham, ten misericordia de mí. ¿Por qué? Dice el rico, porque estoy en este tormento, en una llama que nunca se apaga. Y Abraham le explica que hay una separación. Amados hermanos, es un lugar de castigo que nunca se va a terminar. En el primer momento es un lugar de castigo y es para nuestra alma. Yo no sé cómo va a ser eso, porque nuestra alma no tiene un cuerpo, lo que nosotros entendemos como cuerpo. Pero en alguna dimensión en el Señor sí es algo. Por ejemplo, la Biblia dice que el Señor tiene encerrados, encarcelados a muchos de los ángeles que cayeron en la batalla que hubo en el cielo. Entonces Dios tiene el poder de tomar lo espiritual y someterlo a castigo, someterlo a dolor.
Ese es el infierno. Y cuando nosotros pensamos en el Dios hermoso, poderoso que nosotros tenemos, pues uno dice, no hombre, si Dios es bueno, yo no creo. Eso del infierno no es mentira, porque la mayoría de personas creen en el cielo, pero no creen en el infierno. No, hombre, ese es un invento, yo no creo, solo para meternos miedo. Para nosotros los creyentes, la Biblia es inerrante, amados hermanos, y todo lo que la Biblia dice es verdad. Yo quiero mencionarle algunos versículos y los vamos a leer rapidito, quiero que se pongan las pilas allá los hermanos, de lo que dice el Señor Jesucristo. Y fíjense que lo tremendo del infierno es que lo que nosotros sabemos de Él, lo sabemos de labios del Señor Jesucristo, el cual fue hombre, pero sin pecado. Y la mentira es pecado. Si aquí Él hubiese mentido, Él hubiese pecado. Y si Él hubiera pecado, no hubiera sido la ofrenda perfecta. Y si no fuera sido la ofrenda perfecta, no hubiera sido recibido por el Padre. Y nosotros pues estaríamos en nuestros pecados. Vamos a leer rapidito, por favor. Mateo capítulo 5, versículo 22. Mateo capítulo 5, versículo 22. Mire lo que dice, por favor. Versículo 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno. ¿De qué dice ahí? De fuego. Ahora busquemos Lucas capítulo 12, versículos 4 y 5, por favor. Lucas capítulo 12, versículos 4 y 5. Ya vimos nosotros que ese lugar de fuego, que ese lugar de condenación, una sola persona sobre la faz de la tierra tiene el poder de mandar ahí. ¿Lo tenemos ahí? 12:4 dice, más os digo, amigos míos, el que leímos, vean, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada pueden hacer. 5. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo. Oiga esto, y por eso, por ese poder que Dios tiene, ¿qué es lo que recomienda el Señor? Temed, temed. Mateo capítulo 23, versículo 33. El infierno, porque alguna gente alguna vez me dijo hace mucho tiempo, no, mira, en el infierno yo voy a andar en los bares y vamos a compartir allá con todos mis amigos. Mateo 23, 33, serpientes, generación de víboras. ¿Cómo, pregunta el Señor, cómo escaparéis de la condenación del infierno? Jamás premio, condenación. Marcos capítulo 9, versículo 43, por favor. Marcos capítulo 9, versículo 43. Y oiga esto, por favor. Y esto es una cosa tremenda del infierno. Marcos capítulo 9 dice, si tu mano te fuere ocasión de caer. En este versículo usted puede ver la importancia de que usted sea obediente a la palabra de Dios. Si tu mano te fuere ocasión de caer, ¿qué dice ahí? Córtala. ¿Qué dice? Córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego, ¿qué dice ahí? Que no puede ser apagado. Versículo 44. Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. ¿Sabía usted, mi hermano? Cuando entierran a alguien, ¿verdad? No cuando lo creman, sino que cuando lo entierran. Los gusanos, ¿cuántos sabemos eso? Los gusanos se comen el cuerpo. Pero los gusanos no salen de la tierra. Salen del cuerpo, los produce el cuerpo. ¿Y por qué ese gusano no muere? Bueno, el cuerpo produce, y cuando ya el cuerpo se deteriora por completo, ya se lo comieron, pues los gusanos que se lo comieron, ¿qué pasa? Se mueren porque ya no hay que comer. Pero ¿por qué cree usted que este gusano no se muere? Porque Dios les va a dar un cuerpo que no va a terminar. Y el sufrimiento será eterno, eterno. El sufrimiento será eterno. Ahora busque, por favor, Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25, por favor, versículo 41.
Dice Mateo 25:41. Dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí. Mire la palabra que ocupa, malditos. Si hay alguien que puede maldecir, ese es Dios, brother. Los cristianos estamos llamados a no ser maldicientes. Maldito, usted no lo puede decir. Usted no puede dirigirse a alguien así. Entonces dice, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Mis queridos hermanos, ese es el destino para todos aquellos que mueren en desobediencia. En ese, amados hermanos, ese estado es eterno. Cuando alguien muere sin Cristo, llega el momento de transición, llega al Hades, llega al infierno. Su carne queda con la muerte en la tierra. El espíritu está sufriendo. Pero de ahí ya no hay regreso. Y no importa los rezos, las oraciones, todo lo que usted haga. El que se fue sin Cristo se quedó sin Cristo y se queda en condenación. Y por eso, amados hermanos, es que es tan importante, número uno, que si usted no es creyente o que si usted tiene dudas, hoy mismo usted arregle esa situación con Cristo. Y si usted tiene familia que no es creyente, prefiera caer mal, hermano. Prefiera caer mal. A mí me gustaba jugar mucho baloncesto y íbamos casi todos los días tempranito a jugar baloncesto. Digo, íbamos porque me llevaba mi suegra. Ya la hubiera visto jugar esta señora. Ahí está, que no mata a nadie, pero en aquel entonces era cosa seria mi suegra. Era buena jugando. Y entonces íbamos a jugar y jugaba con un muchacho que quizás me sacaba, qué sé yo, como 15 centímetros. Yo mido 1,80 y él casi medía 2 metros, quizás más. Y entonces jugábamos y chocábamos y nos golpeábamos y todo eso. Y yo ya era creyente, yo recién era creyente, yo era creyente nuevito. Y lo llevé, y él se llama David. Y entonces lo llamé, mira David, ¿cómo estás? Y que no sé qué, le compré una soda, bien me acuerdo. Y se lo di, mira David. Y vino David, hombre, gracias. Y empezamos a platicar después de haber jugado. Y le presenté el evangelio. Y entonces David me dijo, no Mario, mira, yo soy pastor de jóvenes de la iglesia tal. ¿Y desde cuándo sos creyente? Oh, yo nací en un hogar cristiano, toda mi vida he estado en el evangelio. ¿Cuánto tiempo tenés de conocerme? Le dije. Te conozco desde hace 8 años, sos un desgraciado, le dije. Si yo me hubiera muerto en este tiempo, me voy al infierno. ¿Cómo es posible? No, Mario, es que aquí, mira, todos son malas. Pues sí, por eso, si usted se calla, amados hermanos, su familia se va a acordar de usted. Se va a acordar de cómo le hizo burla y se va a acordar que usted un día dijo, no, mejor no, me voy a quedar callado para no caerle mal a la familia y que la familia me siga invitando a mis reuniones familiares. Cuando usted hace eso, usted está mandando al infierno a toda su familia, porque usted no sabe si Dios ha puesto a esa gente para que usted sea quien lleve el mensaje. Amados, usted lo está rescatando de las llamas del infierno. Si tiene que caer mal en el nombre del Señor, por favor, caiga mal. ¿Se comprende lo que le estoy diciendo? Tiene un hijo que no es creyente. Amados, haga todo lo que usted pueda y ocupe su fuerza si es posible. Haga lo que usted pueda. Y tráigalo mientras haya esperanza, porque va a llegar un momento donde los muchachos van a decir, ¿sabes qué, papá? Ya no voy, mamá, ya no voy, yo me puedo sostener solo y a mí no me vas a forzar, ya no va a poder hacer nada. Pero mientras haya fuerza, es que yo no quiero forzar a los niños. Allá afuera los forzan a las drogas, a la pornografía, a todo eso, amados. Y usted no lo quiere forzar a las cosas buenas. Entonces, amados hermanos, cuando nosotros nos dejamos de hablar, de enseñar, de entender estas cosas, mi querido hermano, dejamos a nuestra gente querida, a nuestra familia, a gente conocida, como está todo el mundo. Yo quiero invitarlo, pues,
a que no se duerma. Primero, piense usted. Si usted muriera ahora, hágame un favor, pregúntele a su vecino. Pregúntele, por favor, a su vecino, pregúntele. Si tú murieras ahora, por favor, pregúntele. Ya ve, no quiere hacerlo aquí, imagínese en su casa. Imagínese con la familia. Pregunten. Porque su familia le va a odiar desde el infierno. Porque no tuvo el valor de insistir. Y del infierno, mis queridos hermanos, no hay regreso. Ni siquiera del lugar transitorio, pues. Del infierno, mucho menos en el lago de fuego. Y eso es una alarma que hoy Dios está sonando. Muchos familiares ya murieron nuestros. Y algunos murieron sin Cristo. De esos no podemos hacer nada. Yo quisiera decirle, bueno, vamos a hacer un culto para que Dios los saque de ahí. No hay tal cosa, amados. No hay tal cosa. No, primero Dios, mi mamá era bien buena gente. No hay nadie. ¿Qué dice la Biblia de la bondad del hombre? ¿Cuántos buenos hay? Ni uno solo. No, solo mi mamá. No, ni su mamá. Ni su mamá. Mis hijos son buenos, no son buenos, hermanos. Son malos, son impíos. ¿Ves que están chiquitillos? Son impíitos, hermanos, pero esos son. Nacemos en corrupción. Todos. Y como padre o madre responsable, amigo responsable, cristiano responsable, tiene que hablar. Tiene que hablar, amados hermanos. Fíjense que de repente alguien dice, ¿verdad? Bueno, ya nos vamos a ir al infierno. Y si nos vamos a ir al infierno, pues démosle aquí, hagamos todo, la fiesta, sigamos tomando, sigamos haciendo esto. Hay un detalle, hay un problema con eso. Hay un problema, ¿por qué? Quisiera que buscaran Mateo capítulo 6, versículo 19. Porque de repente, no, si yo no quiero estar con Dios, pues sí. Si usted me dice que la muerte es la separación con Dios, pues ya no hay problema, pues no quiero estar allí. Pero mire lo que dice Mateo capítulo 6, versículo 19. Vamos a comparar lo que el Señor le dijo a los creyentes y vamos a comparar lo que Pablo le dice al inconverso. Oiga, por favor. Estamos en Mateo capítulo 6, versículo 19. Oiga, no os hagáis tesoros en la tierra. ¿Dónde? Mire qué pasa en la tierra. La polilla y el orín corrompen. Y donde ladrones minan y hurtan. ¿Cuántos nos hemos dado cuenta de eso? Que si usted se descuida, se van las cosas, ¿sí o no? Si usted tiene su dinerito y no lo cuida, de repente se lo gastó. Si usted deja algo mal puesto, Dios mío, Dios me guarde con Dios me libre. Yo recuerdo allá en El Salvador hacían el 2 de bastos, ¿verdad? En el bus. Iban ahí, el 2 de bastos. Le sacaban la cartera, el teléfono y lo que fuera. Entonces, aquí dice, no se hagan tesoros allí. No está impidiendo que usted tenga bendición aquí en la tierra, pero que eso no sea su tesoro. Mire lo que dice después, por favor. Dice, si no haceos tesoros en el cielo, donde, oiga esto, ni la polilla, ni el orín corrompen, y donde ladrones, ¿qué pasa? No minan ni hurtan. Óigame, hoy yo sé que un grupo de hermanos se asolearon, se cansaron, quizás por el tema no se están durmiendo, o si se están durmiendo están haciendo lo posible, y yo sé que se esforzaron, yo sé que hicieron micos y pericos para que todo saliera bien, y gracias a Dios salió bien, ¿verdad? Y a veces nos enojamos, ¿y por qué no vino fulano a hacer tal cosa? No se preocupe, porque usted aquí, oiga esto, cuando usted hace algo por Dios, usted está haciendo tesoros, no aquí en la tierra, sino que está haciendo tesoros en el cielo. En el cielo, ponga atención, en el cielo todos vamos a tener nuestra copa llena. ¿Cómo vamos a tener nuestra copa? Llena, pero no todos vamos a tener una copa del mismo tamaño. Dios no va a bendecir igual. ¿Por qué? Porque Él no hace acepción de personas. El que trabajó se lo ganó. La salvación es para todos. Pero el premio es para los que trabajen. Y cuando yo los veo algunos, ¿verdad? Tan sobrados, van a llegar al cielo, como dice el apóstol Pablo, así como por fuego, a penitas, o como decía mi abuelita, anantes, ¿verdad? Van a llegar allí. Pero hay otros que decidieron servirle al Señor, que decidieron esforzarse
por la obra del Señor. Quizás el pastor no se los tome en cuenta, nunca les dice nada. El pastor se le va la chaveta. Pero a Dios no. Porque Dios no es injusto para olvidar el trabajo que hemos hecho. No es injusto para olvidar. Hablamos con mi esposa, todo el trabajo que hemos hecho. Yo me gradué como pastor en el 90, ¿y cuánto fue? Quiero ver, entré en el 99 y el 2003 me estaba graduando como pastor. Ya antes yo ya predicaba, un par de años antes predicaba. A esta fecha, ¿cuántos años tengo de graduado, de ministerio? ¿Cuántos años tengo? Y fíjense que le decía, fíjate todo lo que... Y nos ponemos a veces de loco, ¿verdad? Nos ponemos a recordar todas las cosas que hemos hecho por el Evangelio. Y entonces ella me dice, ¿y ya quién se acuerda? Dios se acuerda de todo lo que nosotros hicimos. Y esos tesoros, aunque Dios nos bendice aquí, oiga esto, Dios nos bendice aquí, gloria a Dios por las bendiciones que Dios nos da aquí, pero tenemos guardado allá bendiciones que no se van a perder. Aquí Dios nos da bendiciones que se gastan, que se pierden, que se terminan. Pero las bendiciones que están guardadas allá, reservadas en el cielo para sus hijos y sus hijos que laboran en la obra, nunca se van a perder. Ok, ¿se entiende eso? ¿Sí? ¿Cuántos estamos atesorando allá en el cielo? Y el versículo siguiente, ponga el versículo siguiente. Y por eso es que Dios quiere que ponga sus ojos allá. Porque vea el versículo 21. Porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Eso le pasa a los creyentes. Y allá abundamos conforme al trabajo que nosotros hacemos aquí. Pero ¿qué pasa con el pío que está? Yo igual, aquí le doy viaje, tomo para el infierno y hasta el fondo. Busque Romanos capítulo 2, versículo 5, por favor. Romanos capítulo 2, versículo 5. Y esto nos debería de hacer pensar, pues, principalmente a alguien que se disfraza de creyente, ¿verdad? Y vive como impío. Mire lo que dice, por favor. El apóstol Pablo en el capítulo 1 y 2 habla de la culpabilidad del hombre y nos enseña algo así, algo escondido. Dice, pero por tu dureza, oiga esto. O sea, aquí Pablo está diciendo que alguien no se convierte porque ha decidido no convertirse. Pero por tu dureza y por tu corazón, ¿qué dice ahí? No arrepentido, mire, ocupa la misma palabra que ocupa el Señor. ¿Qué dice? Atesoras. Atesoras para ti mismo. ¿El qué? Ira. Para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. En el infierno, los que se vayan para allá, que ya no van a regresar, se les va a entregar la copa del juicio. Pero de la misma manera la copa va a estar rebosando. Pero no todos tendrán el mismo tamaño de copa. En otras palabras, no todos van a ser castigados igual. ¿Por qué? Porque Dios no hace acepción de personas. ¿Y sabe cuál es el problema, amados? Es que cuando usted decide pecar, usted decide pecar, es como que está enfrente, porque de hecho estamos delante del Señor. Y entonces cuando usted decide hacer lo que le da la gana, porque cuando usted peca es porque tiene más deseos de pecar que de obedecer a Dios. ¿Entiende eso? Cuando usted peca, tiene más deseos de pecar que de obedecer a Dios. Entonces, usted es como que si usted se diera la vuelta a Dios y le diga, Señor, voy a pecar, ¿y qué? Pues yo lo voy a hacer. Y entonces, amados hermanos, cuando decidimos pecar, es como que decidimos pasar la línea, ¿sí? Y pasamos la línea porque la Biblia dice que el pecado es infracción a la ley de Dios. Transgredimos la ley de Dios. Transgredir es pasar. Y entonces cuando, oiga esto por favor, cuando transgredimos y ya estamos al otro lado, hacemos más locura. No solo hacemos el pecado que decidimos hacer, sino que quitamos todos los seguros y entramos en una locura. ¿Por qué cree usted que la esposa que tiene amante hace cosas con el amante que no hace con el esposo? Y viceversa. ¿Se comprende eso? Uy, pastor. ¿Por qué cree que cuando nos metemos a algo
y decidimos hacerlo. Nos vamos hasta el fondo. ¿Por qué? Porque ya transgredimos y nos vamos hasta lo último. Porque el pecado, dice el apóstol Pablo, que es sobremanera pecaminoso, es decir, corrompe. El que comienza a beber y continúa bebiendo no tiene fin. Ya vas a ver, ya con una vez que salga. No, si usted deja que su hijo salga, ore porque ese muchacho no siga bebiendo, no siga fumando, no siga metiéndose en droga. Mire, hermano, dicen, y eso lo escuché en un programa no cristiano, que las relaciones entre personas del mismo sexo, aunque sean formales, se vuelven muy, ¿cómo se llama? Que pecan a cada rato, muy, se me fue la palabra. No, ese sí es promiscuas, diga conmigo, promiscua, es decir, que es bien difícil, y eso lo prueban, en este programa se habían entrevistado a miles de personas, es casi imposible que dos personas del mismo sexo sean fieles, porque tienden a la maldad. ¿Por qué? Porque ya pasaron, ya transgredieron, y ahí ya no importa, pues. Contaba el testimonio a alguien que hay un lugar, y aquí por la zona que nosotros vivimos, donde hay personas que llegan y tienen a veces hasta 50 relaciones con personas que ni siquiera le ven la cara. ¿Por qué? Óigame bien, por favor. No estoy diciendo que ellos son peores que nosotros, no. Todo el que transgrede la ley de Dios sigue profundo, profundo y profundo. Y entonces Pablo dice, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras, o sea, vas acumulando castigo, más castigo, más castigo. Y cuando llegue allá, ¿te recuerda la expresión? Lo bailado, ¿quién te lo quita? ¿Cuántos hemos dicho eso? Allá se va a arrepentir de cada paso que dio, cada paso de la bailada del cual usted se enorgullece hoy. Porque su castigo será peor cada vez. Amados, pero cuando yo pienso esto, y que Dios ha hecho toda una estructura increíble para toda la humanidad, quiere decir que usted y yo, todo el mundo, cuenta para Dios. Si nadie se va a ir sin castigo y nadie se va a ir sin su premio, quiere decir que usted y yo contamos para Dios. ¿Se comprende eso? Que lo que yo hago como creyente es importante para Dios. Que lo que yo hago con mi cuerpo es importante para Dios y útil para el reino cristiano, para la vida cristiana. Que Dios se interesa porque yo entiendo estas cosas, para que, como dice el apóstol Pablo, yo use mis miembros, mis manos, ocuparlos en la justicia y no en la maldad como lo hacía antes. Dios es un Dios que bendice, es un Dios que no es deudor de nadie. Y si Dios ha prometido bendecir a aquellos que le obedecen, amados hermanos, a veces es difícil obedecer, pero Dios tiene sus ojos puestos sobre mí. Y ha prometido que si yo obedezco, no solo tiene reservadas en el cielo cosas mejores para mí, sino que tiene en esta tierra cosas grandes para mí. Y entonces lo único que tengo que hacer es creer lo que Él dice y no lo que inmediatamente mis ojos ven. Y por eso, amados hermanos, cada labor que usted haga en la casa de Dios, cada palabra que usted hable a otra persona de Dios, toda palabra genera una bendición para usted en esta tierra y en el cielo. Y por eso es que no podemos quedarnos inertes. No podemos parar. Pero es que, pastor, me siento deprimido. Véngase deprimido, hombre. Pastor, me siento cansado. Véngase cansado. Mire, cuando viene bien cansado, viera qué bueno es dormir en la casa de Dios, porque algunos me duermen y yo sé que están cansados, ¿no? Una vez un pastor, mire, no, que no se duerme el hermano tal, si es su culpa, le dijo el servidor, usted es el que lo duerme. Amados, no se aparte de su vida cristiana.
invierte en su vida cristiana. Y yo sé que aquí la mayoría, y digo la mayoría pues porque no conozco el corazón de todos, sé que si nos tocara este día partir, ausentes del cuerpo, presentes al Señor. ¿Cuántos estamos seguros de eso? Pero vívalo, brother. Vívalo. Porque la Biblia dice, y dejamos unos versículos ahí, o veámoslos pues, Apocalipsis 20, por favor, rapidito, solo la lectura, Apocalipsis 20, 11. Con eso terminamos, amados. Apocalipsis 20, 11. Mire lo que dice, por favor. Dice ahí, véanlo en la pantalla, por favor. Y vi un gran trono blanco, Ese, cuando dice trono blanco la Biblia, es para impío. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Y ningún lugar se encontró para ellos. Versículo 12. Y vi a los hombres, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Esos son los libros de las obras, bro, donde está escrito todo lo bueno y todo lo malo que nosotros hemos hecho. ¿Quién ha hecho cosas buenas? Levante la mano el que ha hecho cosas buenas. Yo he hecho cosas buenas. Levante la mano el que ha hecho cosas malas. Yo he hecho cosas malas. Pues todo está escrito ahí. Y entonces dice, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Oiga esto, en el libro de la vida están inscritos los nombres de todos los salvos. Pero si ese es el juicio para los impíos, ¿por qué se lleva el libro de la vida? Porque es un libro justo y nadie va a poder declarar que hay injusticia y a todos los van a buscar en el libro. Y entonces dice, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos. Oiga esto, los muertos, ¿por qué fueron juzgados? Por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. ¿Qué juzga Dios? Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Sigamos, por favor. 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados, mire esto, la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, y esta es la muerte segunda. Versículo 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Qué esperanza? Todos los que lleguen a ese juicio no tienen ninguna esperanza. Ahora ahí mismo, pero en el capítulo 21, por favor. Capítulo 21, versículo 1. Apocalipsis 21, 1 dice. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra que dice pasaron y el mar ya no existía más. Versículo 12. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Versículo 4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Nosotros estamos en las primeras cosas. Estamos en las primeras cosas. Pero todo esto va a pasar. Amados hermanos, yo sé que casi toda la iglesia conoce al Señor. Pero como yo no, su corazón no es transparente a mis ojos. Yo quiero invitarlo ahora. Primero que se ponga en pie y que pase el ministerio de alabanza. Y que por favor hoy se haga un examen personal. Porque todo esto es verdad. Todo esto es real. Y un día todo esto nosotros lo vamos a ver. Vimos el viernes la tribulación. Mientras esté pasando aquí la tribulación, nosotros vamos a estar en el cielo, en la boda del Cordero, en la premiación del pueblo de Dios. Y es mi deseo que cuando eso pase,
todos nosotros estemos ahí. Pero no basta con que nosotros estemos ahí. Hay mucha gente que son sus conocidos, que tiene que llevarlos a los pies del Señor. Amados, toda labor nuestra cuenta. Todo lo que nosotros hagamos cuenta. Para Dios somos importantes lo que hablamos, lo que decimos, lo que callamos. Dios lo toma en cuenta y lo premia o lo juzga. Así es que ahora, hermano, vamos a cantar con nuestros hermanos y al final vamos a orar. El predicador ha terminado su mensaje. Le invitamos que reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Invóquelo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Salva mi alma hoy, para cuando yo muera pueda estar en tu presencia por siempre. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia del Señor. Le invitamos, se congregue con nosotros en nuestra iglesia, Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel, Richmond, California, ubicada en 2685 calle número 20, San Pablo, California, 94806. En nuestros servicios presenciales, los días domingo a las 6 de la tarde y viernes a las 7 de la noche. Y en nuestro estudio bíblico en línea los días miércoles a partir de las 7 p.m. a través de Facebook Live. Te invitamos, visites nuestro canal de YouTube, Tabernáculo Richmond, California. Muchas gracias por conectarte con nosotros y que el Señor te bendiga.